Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quería disculpar la falta de presencia de Daniela Bersi, que es fiscal de casación de la provincia de Buenos Aires, que estaba convocada, pero por problemas personales a último momento no pudo venir, así que las disculpas de ella. Y bueno, yo trabajo con Daniela en la Fiscalía, soy relatora, que para que todos entiendan técnicamente, yo escribo las ideas que ella tiene respecto de las decisiones que se tienen que tomar en las causas. La Fiscalía dictamina ante los recursos que presentan los defensores. Les cuento eso para que después entiendan lo que estamos haciendo desde la Fiscalía. Así que les pido disculpas porque me avisaron a último momento. Pero bueno, Daniela, yo hablo de Daniela por como posición institucional que tiene ella como fiscal de casación, porque ella es una militante en el tema de violencia de género y quiere que en su gestión, desde sus dictámenes, se marque esa diferencia. Nosotros partimos de una posición en la que el Poder Judicial es hay bastante resistencia desde muchos operadores para ahí me mirás con cara sorprendida, pero... no, o sea, sí, es muy difícil y esto es lo que queríamos transmitir, el tema de que se aplique la perspectiva de género. Porque ahora yo les voy a mencionar dos casos que eran los que Daniela quería, me dijo, bueno, acordate de decir estos dos casos que demuestran que incluso cuando algunos jueces, citan hacen un corte y pegue de toda la normativa nacional, supranacional y normativa que ni yo conozco, y invocan eso para terminar resolviendo algo totalmente disparatado, ¿sí? Entonces, y cuando por ahí nosotros informalmente en algún caso vamos a como hablar, bueno, este caso hay que fijarse porque está esta mujer y qué sé yo, terminan pensando que somos unas feministas ultranza y que estamos totalmente equivocadas. Sí, que estamos fuera de lugar, ¿sí? Cuando hay algunas situaciones que nos parecen muy obvias, ¿sí? Y por esto vienen los casos que les voy a comentar para que vean con lo que hay que trabajar todos los días. Hay un caso que es de San Isidro, ¿sí? En el que, y lo cito también por lo que decís vos del tema de cómo se califican cuando hay un intento de femicidio. Porque este caso fue a juicio, o sea, lo elevó la Fiscalía como un intento de femicidio, ¿sí? Y cómo terminan los jueces de oficio aplicando las circunstancias extraordinarias de atenuación y bajando muchísimo la pena, ¿sí? Para hacérselas corta, el caso era una mujer que hacía 27 años o más o menos, que estaba casado con su marido y empieza a desgastarse la relación. Ya vivían en la misma casa, pero en habitaciones separadas, tenían hijos, todos adolescentes o bastante mayorcitos, y empiezan a tener algunos episodios que son los que surgen en el juicio, como que le revisaba el teléfono, parecía que la mujer había contactado una nueva pareja por internet, o el marido pensaba que estaba esta situación, que no había caso, no es la relevancia de lo que pasa, lo que se discute en el juicio. Pero el tema era con las comunicaciones, entonces había situaciones en que le había agarrado el teléfono, se lo había tirado a la pileta, en un momento que la encuentra chateando por Facebook, agarra la netbook, se la parte en la cabeza, ¿sí? Ahí interviene, se hace una denuncia ahí, interviene familia, hace una restricción de acercamiento, el señor se va de la casa. En ese interín la persigue, ¿sí? Cuando sale del trabajo la persigue. Bueno, estas cosas que yo cuento son las que están comprobadas en la causa, ¿sí? En el juicio.
Finalmente, un día que la señora está por salir a trabajar, el señor, que todavía tenía llave de la casa, se mete en el garage, tipo 7 de la mañana, la agarra con un cinturón, se lo da vuelta en el cuello y la empieza a hacer una maniobra de ahorque. La señora empieza a gritar, todos los hijos, que eran 4, que eran bastante adultos, bajan y sacan, o sea, le salvan la vida, exactamente. Ahora, cuando llega a juicio, el caso llega como tentativa de homicidio, calificado en el 80-11, y bueno, así se llega. Lo que tiene este fallo es que está plagado de estereotipos de género, plagados, y que cómo los utiliza el juez para terminar echándole la culpa más o menos a la mujer de todo lo que había hecho y cómo bajarle una pena a 4 años de prisión al imputado, ¿no? Lo que marcamos nosotros, yo acá tengo marcadas algunas cosas del dictamen que hacemos nosotros, que la problemática que tuvimos acá es que la fiscal no apela la resolución, entonces nosotros el dictamen que hacemos es meramente declarativo porque al no haber recurso fiscal hay un principio del derecho penal que no se puede reformar en perjuicio del imputado cuando no hay recurso fiscal, entonces lo que decíamos nosotros era nada más para que quedara escrito, pero no había nada que hacer. Nosotros lo que marcamos es las declaraciones de los hijos, algunas cosas que decían, porque son las que toma el juez después para resolver la aplicación de esta atenuante, que para que los que no sepan, se los digo muy simple, las circunstancias extraordinarias de atenuación es una normativa que puede aplicar el juez si considera que las circunstancias son tan excepcionales que esa persona que tenía que tener una pena de prisión perpetua si el delito se hubiera consumado, se le puede aplicar una atenuación. Para que sepan, se aplica mayormente, y el caso que se da siempre como ejemplo es el caso de la eutanasia, ¿sí? Son casos que tienen un contenido así muy... bueno, no me sale la palabra. Claro, exactamente, ¿sí? Digamos, no es para este caso de ninguna manera. Pero, por ejemplo, los hijos de la pareja, una de las chicas decía, a la época de los hechos, mi mamá había dejado de cocinar y limpiar la casa y había dicho que se quería separar. Otro de los chicos dice, y el juez lo pone así, que Kevin destacó con tono de desaprobación que la madre mantenía una relación con otro hombre y había dejado de ocuparse de los quehaceres hogareños. Brian, después de que fue el episodio de la tentativa de homicidio, discute con la mamá y se va a vivir con el papá, y dice, tras discutir con su madre, y entre comillas lo que dice el chico, porque había dejado a la familia para irse con otra persona, luego de 25 años que su padre la mantuviera y le diera techo. ¡Qué padre! Y digo, otra de las hijas dice, si la intención de la madre hubiera sido salir del cuadro de violencia, tenía la posibilidad de hacerlo, y le recrimina a la hija. Contrariamente, generó un escándalo y ella es la responsable. El escándalo era la denuncia penal que vino y el juicio consiguiente, ¿no? Digamos, estos chicos se conformaban esa familia. Nosotros no lo ponemos para reprocharles este pensamiento que es propio de donde crecieron, sino porque en este fallo judicial el juez toma esas circunstancias para resolver, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, no los quiero tampoco agotar, pero lo que dice, bueno, el juez va haciendo todo el relato de cómo cuentan, de lo que dice la familia, ¿no? Probatoriamente, la tentativa de homicidio está comprobada, nadie dice que no, la maniobra de ahorca pericialmente está, bueno, los hijos tratan de minimizar esta situación, pero la tentativa de homicidio el juez la da por acreditada, ¿sí?
Lo que hace después es explicar por qué no es una tentativa de femicidio. Y dice, y el fallo, después de citar toda esa corte y pegue de normativa sobre violencia de género, él lo que dice es que en el caso particular, el género de la víctima no fue el factor significativo o determinante del crimen, sino la actitud adoptada por esta, refiriéndose a la mujer, en el marco de la relación de pareja que lo unía desde los últimos 27 años con el acusado, ¿sí? Entonces, termina haciendo una voltereta para terminar fundamentando por qué no era un caso de violencia de género, y además para usar todos estos estereotipos para decir, bueno, y además hay que bajarle la pena porque este pobre hombre, la mujer, miren todo lo que le hizo, ¿sí? Entonces, y si quieren les leo la conclusión del juez, pero esto es lo que dice el juez cuando está terminando, dice. Dice, la actitud de la víctima, quien tras 27 años de convivir con el acusado, con el que concibió 4 hijos en común, comenzó a evidenciar actitudes de desprecio, abandonando el lecho conyugal, desatendiendo las tareas de madre, esto no lo decimos nosotros, lo dice el juez en la sentencia, desatendiendo las tareas de madre y las propias del hogar para abocarse a intercambiar mensajes vía celular y por intermedio de redes sociales con otro hombre con el que fuera sorprendida. Porque parece que el señor en una de estas veces que lo empieza a perseguir, la ve que se encuentra con un señor, ¿sí? Con el que fuera sorprendida por el propio acusado en ocasión en la que aquella egresaba de su lugar de trabajo, conductas que llevaron al activo, o sea, al imputado, a considerar su responsabilidad en el distanciamiento con su mujer, por dedicar en demasía su tiempo al trabajo, para cubrir los gastos de todo el grupo familiar, tratando de reconquistar a su amada, ofreciéndole pasar más tiempo en el hogar o con gestos nimios como colocar en el delantal que utilizaba en su trabajo un alfajor que ella habituaba a consumir, sin perjuicio de lo cual... ya están todos re indignados. ¿Sigo o corto acá? ¿Sí? Sí, de Sonicio. Es genial, no tiene desperdicio. Bueno, le pone el delantal, sin perjuicio de lo cual la damnificada continuó con sus conductas de alejamiento y desconsideración al grupo familiar que fueran destacadas por los propios hijos de la pareja, ¿sí? Llegando a instar una medida judicial para excluir del hogar al concubino, para finalmente requerirle el retiro de la vivienda, bueno, y sigue. Pero esta argumentación es la que utiliza él para decir, bueno, después hace consideraciones, es decir, habla del abnegado esposo, de las actitudes de desprecio de la mujer, que el hombre era buen padre y era trabajador, y la mujer, bueno, es un fallo extensísimo y está plagado de estos. Entonces, sí. Se los digo totalmente. Es el Tribunal 4 de San Isidro. El que hace este voto es el juez, al que adhieren igual los demás, Rossi. Osvaldo Rossi. Yo no lo conozco al señor, pero bueno. El tema es, y a esto venía lo que queríamos destacar nosotros con lo que vemos desde cómo se maneja en la justicia. Digo, y esto también lo digo a título personal, pero calculo que Daniela debe pensar igual que yo. El tema es que hay una creencia que, citando normativa, ¿sí? Toda la normativa sobre violencia contra la mujer, uno ya está resolviendo con perspectiva de género, ¿sí? No hay una comprensión cabal de lo que es la problemática. Hay resistencia también en los operadores. Cuando uno quiere sentarse y discutir, piensan que sos una loca, que no entras en razones. Sí hay en algunas cuestiones que ya como que no está tan discutido el tema de
la suspensión de juicio a prueba o probation, ¿sí? En los casos de violencia, por el tema del fallo Góngora, ya está como, bueno, esto ya está zanjado y se aplica, pero se aplica así muy automáticamente, y esto lo digo en el sentido de que, bueno, no se da una suspensión de juicio a prueba, que para el que no sabe es, bueno, se deja como pendiente el juicio, se le imponen condiciones por determinado periodo de tiempo al imputado, y si las cumple, la causa se archiva porque se prescribe la acción penal. Ahora, hay veces que, bueno, que este trámite ya la Corte se ha expedido y dice que en los casos cuando hay violencia de género no se puede aplicar porque hay un compromiso del Estado Nacional a que se investiguen y se sancionen este tipo de hechos. El tema es que muchas veces, bueno, no se da la probation, pero acto seguido se pacta un juicio abreviado en el que se pacta una pena muy, muy baja, que no se cumple porque muchas veces son lesiones leves, amenazas, desobediencias, todos delitos que tienen penas bastante bajas. Entonces, y el juicio abreviado, si bien el señor se va con una condena, no se va con ninguna condición, entonces vuelve, o sea, se vuelve a la casa, ¿sí? Claro, exactamente. A un lado también que con el tema de la desobediencia, que, o sea, hay como, están instruidos los fiscales para que las causas de desobediencia por las normativas que no se cumplen en el fuero de familia, cuando impone una restricción de acercamiento, eso es una orden judicial de un juez de paz o de un juez de familia, generalmente cuando no se cumplen, se da intervención a la justicia. Hay como una directiva para que esas causas se unifiquen con las de lesiones, con las de amenazas. Pero también tenemos, y esto yo lo he visto también en mi lugar de trabajo, que muchos jueces consideran que la desobediencia, como es un delito en el que se lesiona la administración de justicia, no dicen que no se vincula con la problemática de violencia de género, y entonces las suspensiones de juicio a prueba las otorgan igual, ¿sí? Eso también es algo que, una interpretación singular, pero bueno, pero que se hace mucho. Y después, por último, para no agotarlos, el tema que también queríamos remarcar, que lo hablamos la otra vez con Daniela, siempre lo hablamos, el tema de que si bien en la provincia de Buenos Aires hay fiscalías especializadas en violencia de género, por lo menos a nosotros nos ha tocado varios casos en que son fiscales que deberían aplicar todo el tiempo la perspectiva de género, y la verdad que no dista mucho de este tipo de resoluciones, de actuaciones bastante cuestionables para que lo que pensamos nosotros que tienen que aplicar. Por ejemplo, nosotros intervenimos en un caso que por ahí lo conocen porque tuvo algún tipo de repercusión, el de Yanina González. En ese caso, la fiscal, bueno, era un caso que el concubino de una mujer golpea muy fuerte a una nenita y la termina matando, ¿sí? La chica que víctima de ella misma, la mamá, víctima de ella misma de violencia de género por parte de este señor, e históricamente en su familia, y con una deficiencia mental leve, pero la lleva al hospital, pero se termina muriendo. Esta chiquita tenía golpes previos, o sea, había un maltrato infantil. Lo que hace la fiscal cuando sucede este hecho, la primera investigación que hace y la primera acusación que hace es acusar a la mujer por abandono de persona seguido de muerte, ¿sí? Y esa es la primera acusación que hace. Después, paralelamente y sin poner en conocimiento a los jueces que estaban investigando, llevando adelante esta investigación, lo acusa de homicidio al señor, pero ella sigue con la acusación por abandono de persona, porque en realidad ella sostiene en el juicio que los golpes no fueron los que dio este señor, que son los que están comprobados en el juicio, que son los que matan a la chiquita, sino que dice que fueron una seguidilla de golpes y que la mamá no hizo nada frente a esas circunstancias, ¿sí?
en el juicio, en primera instancia la absuelve a ella, porque está constatado que esas lesiones que tenían previas no tenían riesgo de vida, que esas lesiones las habían visto un montón, al menos 2 asistentes sociales de un centro y no le habían dado la entidad, como para alarmar a esta mamá. Y bueno, la chica termina absuelta, pero la fiscal, que es la que está o debería estar especializada en perspectiva de género, lo que hace es recurrir esa absolución y se va a casación para que en casación se la condene, ¿sí? La doctora Bercia ahí, también con el apoyo del fiscal general de casación, el doctor Altuve, desistió de ese recurso, por lo cual quedó firme al desistir nosotros del recurso de esa fiscal. Lo que sucedió técnicamente es que esa sentencia, esa absolución queda firme. Pero quiero decir, estos son casos donde nosotros podemos llegar a intervenir porque de casualidad nos cayó en nuestra fiscalía, pero bueno, la idea era darles un panorama, porque les trajimos un caso extremo, pero no quiere decir que no sucedan este tipo de apreciaciones, ¿sí?, de parte de los jueces. Lo que pensamos es que lo que se necesita es capacitar, o por lo menos yo creo que se necesita capacitación por parte de los operadores en perspectiva de género, porque por ahí uno cuando quiere hablar con alguien dice, bueno, pero sí, yo aplico, pero se quedan en lo normativo y no hay una comprensión de la problemática, ¿sí? Y cuando uno les habla de estereotipos o les habla o sea, te dicen, bueno, ¿de qué me estás hablando? Como, ¿viste? No. Y entonces, cuando hay que resolver cualquier caso donde haya violencia de género, por lo menos en materia penal, no podemos resolver ni unas lesiones, ni un homicidio, ni ningún delito sin tener en cuenta el contexto, porque nosotros bueno, hablo por mí, ¿no? Yo trabajé siempre en el fuero penal y el conflicto penal es, sucedió este hecho acá y no importa lo que pasó adelante, nos enseñan siempre, no importa lo que pasó adelante y no importa lo que pasó después, es este hecho acá. Pero en el tema de violencia de género sí es importante el contexto y sí es importante todo lo que pasó antes. Y esa visión de contexto no se aplica, digo, sí hay que rescatar casos de algunos jueces y juezas y fiscales y defensores que sí lo tienen, pero que tienen esta perspectiva y que la aplican porque ellos mismos se encargan de hacer algún curso, capacitarse, leer, pero no porque haya, me parece, alguna directiva más integral de lo que las dos hacía, alguna política de parte del Poder Judicial o del Ministerio Público para esto. Así que bueno, espero que haberles dado un panorama de lo que es en la justicia, ¿sí? Sí.